Hola, somos Joaquín, Matt, Gabriel, Steven y José, y en este video hablaremos sobre las estrategias para proteger especies de montaña frente al cambio climático, utilizando evidencia científica reciente y enfocándonos especialmente en el Ecuador. Las montañas son ecosistemas de enorme importancia ecológica, social y económica, y aunque ocupan una parte relativamente pequeña de la superficie terrestre, cumplen funciones especiales para millones de personas y una gran cantidad de especies. Uno de sus aportes más importantes es el agua. Las montañas funcionan como verdaderas torres hídricas naturales, ya que almacenan agua en glaciares, páramos, humedales, lagunas y suelos orgánicos. Esa agua luego alimenta ríos y sistemas de abastecimiento urbanos y rurales. Además, las montañas albergan una biodiversidad muy especializada. Muchas especies, plantas y animales evolucionaron durante más de miles de años para sobrevivir en condiciones extremas, bajas temperaturas, alta radiación solar, cambios bruscos de clima y menor disponibilidad de oxígeno. Sin embargo, justamente por esa especialización, estos ecosistemas son altamente sensibles a cualquier alteración ambiental. En los Andes tropicales, donde se encuentra el Ecuador, estudios científicos muestran que la temperatura ha aumentado cerca de 0.10 grados Celsius por década, y en zonas superiores a 3.000 metros, incluso alrededor de 0.20 grados por década. Impactos en el cambio climático en ecosistemas de montañas. Uno de los impactos más evidentes del cambio climático en las montañas es el retroceso glaciar. Un estudio publicado en la revista Science 2024 concluyó que la pérdida recientemente de glaciares tropicales andinos no tiene precedentes en menos de 11.700 años, lo que demuestra la magnitud del proceso actual. Esto es grave, porque los glaciares cumplen una función reguladora durante temporadas secas que liberan agua acumuladamente. Esto sostiene caudales de ríos a abastecimientos de poblaciones humanas. Cuando estas disminuyen, esta reserva natural también desaparece. Otro efecto importante es el cambio en el tipo de precipitación. A medida que sube la temperatura, una mayor parte de la humedad cae como lluvia en lugar de nieve. Esto reduce acumulación de hielo y acelera aún más el deterioro glaciar. También se modifican los ciclos naturales de vegetación, floración y reproducción animal. En términos ecológicos, muchas especies responden desplazándose hacia zonas más altas buscando temperaturas más frías. Pero las montañas tienen una limitación física. Mientras más se asciende, menos superficie existe disponible. En algún punto, las especies ya no tienen más espacio al cual moverse. Este fenómeno es conocido como la trampa de cumbre y representa uno de los mayores riesgos para fauna y flora a la altura. Estos suman amenazas humanas que agravan el problema climático: incendios forestales, carreteras, expansión agrícola, ganadería intensiva, minería y fragmentación del paisaje. Cuando el territorio queda dividido en pequeños parches aislados, las especies pierden capacidad de desplazarse y adaptarse. Por eso, hoy se entiende que el cambio climático y el cambio de uso de suelos son amenazas que deben enfrentarse de manera conjunta. Bueno, yo voy a hablar sobre las especies amenazadas en Ecuador y los Andes. En los Andes ecuatorianos existen varias especies particularmente vulnerables frente al cambio climático. Una de las más representativas es el oso andino, también conocido como oso de anteojos. Esta especie necesita grandes territorios conectados con bosques, llanuras, el páramo para desplazarse y buscar alimento y reproducción. Sin embargo, estudios recientes proyectan disminución en el hábitat, haciendo que su hábitat no sea adecuado para escenarios futuros frente al cambio climático, cuando además también existen carreteras, ganadería, expansión agrícola, su movilidad disminuye todavía más. Otra especie emblemática es el cóndor andino, una de las más valoradas aves de nuestro planeta. En Ecuador se encuentra en peligro y enfrenta amenazas como envenenamiento, pérdida de zonas de alimento, disturbio humano y cambios ecológicos que reducen la disponibilidad de esta especie. También son muy sensibles los anfibios andinos, especialmente especies de alta montaña. Entre ellos destacan ranas del género Pristamatis y el histórico gambato. Los anfibios tienen piel permeable, tolerancias térmicas estrechas y dependen fuertemente de la humedad del ambiente. Por eso, el cambio climático, cualquier pequeño cambio puede afectarlos severamente. Pero el riesgo no solo recae en animales, también en ecosistemas vegetales especializados enfrentan estas amenazas. Un ejemplo son los bosques de
Polylepis, árboles de altura fundamentales para proteger suelos, capturar humedad y sostener aves endémicas. Sin embargo, tras el cambio climático ha provocado que esta fauna de los bosques se pierda. Investigaciones recientes estiman que ciertas especies de estos bosques podrían perder entre 29% y 99% de su hábitat, dependiendo del escenario climático y el nivel de fragmentación. Todo esto demuestra que proteger las especies de montañas implica conservar redes ecológicas completas y no solamente individuos aislados. Un caso de estudio de Ecuador es del Parque Nacional Antisana. Uno de los mejores ejemplos de conservación de montaña en Ecuador es el Parque Nacional Antisana, ubicado entre las provincias de Pichincha y Napo. Esta área protegida supera las 120.000 hectáreas y contiene uno de los paisajes más estratégicos del país: glaciar, páramo, humedales, altoandinos, lagunas y fauna silvestre emblemática. Antisana no solo es importante por biodiversidad, también cumple una función esencial para abastecimiento hídrico. El sistema La Mica, Quito Sur, vinculado a esta zona, abastece aproximadamente a 650.000 habitantes, cerca de una cuarta parte de la ciudad de Quito. Este convierte a la Antisana en un ejemplo claro de cómo conservación ambiental y bienestar humano están directamente conectados. Sin embargo, el área también enfrentó degradación por ganadería extensiva, drenaje de humedales, incendios y disturbio humano. Frente a ellos se implementaron acciones concretas. Entre las más relevantes está el retiro de aproximadamente 22.000 animales domésticos, entre vacunos, ovinos y equinos, que generaban compactación en el suelo y presión sobre vegetación nativa. También se desarrolló restauración biofísica de humedales mediante diques para recuperar capacidad de retención hídrica. Además, se restauraron arenales degradados y se instaló una red de monitoreo compuesta por estaciones hidrográficas, pluviométricas y climáticas. Los resultados reportados incluyen recuperación de vegetación nativa, retorno de aves silvestres y mejora en regulación del agua. Otro dato clave proviene del segundo Censo Nacional del Cóndor Andino. Solo 17% de individuos fueron registrados dentro del Sistema Nacional de Área Protegida, mientras del 83% apareció en tierras privadas. Esto demuestra que no basta con proteger únicamente el parque, también es necesario conservar el paisaje alrededor mediante acuerdos con propietarios y corredores ecológicos. El Antisana enseña que la conservación moderna requiere ciencia, restauración ecológica y gestión territorial integrada. Ahora yo voy a hablar de las estrategias principales que se tienen que llevar a cabo y una conclusión final. Ahora, a partir de la evidencia científica revisada, existen varias estrategias prioritarias para proteger a estas especies que viven en montañas y se enfrentan a los cambios climáticos que tiene el Ecuador. Por eso la primera sería fortalecer el sistema de áreas protegidas, asegurando vigilancia, manejando una única técnica y ofreciendo un financiamiento muy estable. Sin embargo, hay que recalcar que estas áreas no tienen que funcionar como islas, sino como si todas estuvieran conectadas en sí. Por eso la segunda estrategia es crear corredores ecológicos altitudinales que permiten a las especies desplazarse entre estos distintos pisos climáticos. La tercera estrategia es restaurar los páramos, los humedales y bosques andinos, ya que estos ecosistemas especialmente almacenan agua, regulan la temperatura local, reducen la erosión y ofrecen refugios climáticos para varias especies en general. La cuarta estrategia es controlar las amenazas directas como incendios forestales, los perros ferales, los cebos tóxicos, el sobrepastoreo y sobre todo la expansión desordenada, que es una actividad humana principal, que es algo que se puede controlar simplemente siguiendo ciertas leyes o reglas. La quinta es invertir en monitoreo científico permanente, ya que sin información sólida sobre la temperatura, los caudales, la fauna y vegetación, no es posible tomar una buena serie de decisiones. Y finalmente, se necesita la participación social y un financiamiento estable, como he mencionado anteriormente, como fondos de agua donde ciudades invierten en conservar ecosistemas que les proveen recursos hídricos. Por eso, en conclusión, para proteger a estas especies de montaña
no consiste únicamente en evitar las extinciones en sí, es simplemente dar comunicados de que esta especie se encuentra en peligro de extinción, sino significa adaptarnos al cambio climático, utilizando la naturaleza como aliada y no verla como un obstáculo en sí. Por eso el caso del Antisana demuestra que nuestra ciencia, políticas públicas y restauración ecológica trabajan juntas, que cuando trabajan juntas es posible proteger la biodiversidad y agua al mismo tiempo, ya que Ecuador posee ecosistemas únicos en el mundo y todavía estamos a tiempo de actuar y protegerlos. Por eso cuidar nuestras montañas hoy significa asegurar nuestro futuro para mañana. Gracias.